Hola, buenos días, ¿cómo están? Quería dar mi testimonio de lo que el Señor ha hecho en mi vida a través de este proceso que ha empezado hace casi 3 años, cuando mi esposo se fue de casa. En ese momento, en el momento en el que él se fue, a mí se me cayó el mundo, porque en ese momento mi esposo era el ídolo de mi corazón. Era el todo en mi vida y pensaba que no importaba lo que me faltara en esta tierra, sea casa, porque hubo un tiempo en el que no tuvimos casa, no importaran las dificultades, mientras estuviera mi esposo y mis hijos conmigo, lo podría sobrellevar todo. Y en ese momento en el que mi esposo se va, se quebró algo en mí tan profundamente que sentí morir. Y en ese momento le clamé al Señor que me rescatara, que me ayudara, que no encontraba fuerzas para continuar. Pero no podía comprender aún lo que el Señor tenía preparado en mi vida. En ese momento recuerdo que el Señor me trajo 2 textos a memoria. Uno, que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y el otro, que Él nos da de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Recuerdo que a la semana de haberse ido mi esposo y una semana sin dormir, una noche pude dormir y leí ese texto, que el Señor nos da su paz que sobrepasa todo entendimiento, y escuché una canción muy hermosa que dice que aprendí a dormir en la tempestad, tu amor me enseñó a descansar. Y fue así, el Señor me enseñó a dormir en medio de esa tormenta en la que me encontraba en ese momento, económicamente, emocionalmente. Estábamos en plena pandemia, por lo que me encontraba sola con mis niños, pero el Señor me enseñó a descansar. Y allí empezó el buscarle a Él, el aferrarme a Él, el intentar comprender realmente lo que de oídas había oído, porque muchas veces desde mi niñez escuché del Señor, pero no podía comprender aún lo que significaba el sacrificio de Él en la cruz. Pasados unos meses, recuerdo que una madrugada me desperté en mi mente Isaías 54. Y lo leí y me glorié en lo que dice, me maravillé, pero en ese momento el Señor me dijo, lee Isaías 53. Nunca lo había leído, era una madrugada a las 3 de la mañana y les leo una parte de lo que yo esa madrugada leí. Dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Continúa, pero me acuerdo que en ese momento el Señor quebrantó mi corazón. Fue un llanto y fue por primera vez en mi vida comprender lo que el Señor Jesucristo había hecho por mí en esa cruz. Cuánto amor mostró por mí, que dio su vida y de esta manera. Me acuerdo que lloré y le agradecí el que por fin había podido entender lo que Él hizo por mí. Y fue el inicio de una relación con mi amado, con mi Señor. A lo largo del proceso el Señor me dijo que soy la niña de sus ojos y fue sanando cada parte de mi corazón, cada parte de mi vida, me fue restaurando en muchas áreas. Y la verdad es que solo puedo decir que en todo ese tiempo le clamaba al Señor que quería volver a sentir esa plenitud que yo sentía o que creía cuando tenía, a mi esposo y a mis hijos. Porque como lo dije en un principio, para mí era, si estaba mi esposo y mis hijos, no importaba la dificultad, que yo era feliz. A lo largo del proceso el Señor me regaló muchos textos, muchos versículos de sus promesas y quiero compartirles algunos. Uno de esos es el que está en 1 Corintios 2:9, que dice, antes bien, como está escrito,
cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en el corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Y pensaba cuántas cosas maravillosas, pero cuando yo leí ese texto no podía comprender aún qué significaba eso. Y aún estoy en la comprensión de eso, pero muchas veces lo asociaba a lo que vamos a ver en el cielo. Y realmente también es lo que en esta tierra el Señor nos permite vivir. Porque Él ha venido a salvarnos para darnos vida, pero también para darnos vida en abundancia en la tierra, y así me lo ha demostrado. Bueno, al pasar del tiempo, del estar buscándole, Él fue enamorándome, ¿no? Como este versículo tan hermoso que dice en Oseas, te llevaré al desierto y haré que te enamores de mí, que fue uno de los versículos que más me encantó al principio del proceso, porque era lo que hacía el Señor conmigo. Lentamente, con cada cosa que pasaba en mi vida, Él me mostraba su amor. He pasado muchas etapas a través del proceso. Aún mi matrimonio no ha sido restaurado, pero en fe creo que el Señor va a hacerlo en el tiempo perfecto de Él, que Él tiene un propósito con la vida de mi esposo, un propósito con mis hijos también, y le clamo cada día que la vida de mis hijos sea para su servicio, y que mi matrimonio, cuando Él lo restaure, también sea para su servicio y para su gloria y su honra. Esta semana ha sido una semana de muchas dificultades en cuestiones económicas y en mi casa, y realmente llegó un momento en el que me angustié tanto que le clamé al Señor y le dije: Señor, por favor, dame tu paz, porque no puedo con todo esto. Y el Señor me trajo a memoria este versículo hermoso que lo recito siempre en momentos de dificultad y tribulación, que dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, y aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, hace mis pies como de cierva, y en mis alturas me hace andar. Siempre lo recité, esto está en Habacuc 3, 17 al 19. Y lo hacía con la esperanza realmente de decirle al Señor que me gozaba en Él, aún en la dificultad, y muchas veces el Señor me daba su paz, pero aún no podía experimentar ese gozo, esa plenitud que yo sentía cuando estaba con mis hijos, con mi esposo, y decía: Señor, aún hay angustia, aún hay dolor, aún hay añoranza, pero una añoranza que aún me lastima. Y hace 2 días, clamando esto, le clamé al Señor nuevamente su paz, y me acuerdo que al instante de terminar de orar, sentí esa plenitud en mi corazón y esa tranquilidad, y me acosté a dormir. Ayer, al despertarme, como no me había pasado hace muchos años, me levanté gozosa, sonriendo, y yo decía: wow, Señor, aún los problemas no se han solucionado, aún las cosas que se arruinaron siguen arruinadas, mas siento ese gozo. Me fui a trabajar, y mientras trabajaba empecé a escuchar una canción muy hermosa que decía que el Señor siempre reina, que Él nunca me falla, que Él siempre sus promesas cumplirá, y que Él hará que mi fe crezca. Y me maravillaba con escuchar eso. Y en ese momento, por primera vez, desde hace 3 años que inició mi proceso, sentí que no importa lo que pase en mi vida, no importa si se arruinan todas las cosas de mi casa, no importa si me falta todo, si yo tengo al Señor, lo tengo todo. Lo pude sentir, lo pude comprender, y entre lágrimas, porque estaba trabajando y lloraba en mi trabajo, le agradecí al Señor porque por fin ese ídolo de mi corazón, que fue por muchos años mi esposo y mis hijos, había sido quitado. Que por fin yo podía comprender y sentir que el Señor ocupaba todo en mi vida. Y en ese momento le dije: Señor, si traes mi matrimonio restaurado, yo lo quiero y lo añoro, pero no quiero que nada ocupe tu lugar nuevamente. Por fin sos el centro de mi vida, por fin sos
todo para mí. Y aunque no tenga nada y te tenga a ti, ya lo tengo todo. Y no quiero tener nada si no estás conmigo. Y ahí se hizo realidad en mi vida este versículo que dice en Colosenses 2:9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él. Y yo me sentí completa en el Señor, y se lo agradezco con lágrimas, porque ese es el milagro que el Señor ha hecho en mi vida, el que me ha enamorado de tal manera, y de que por fin está en el lugar que tenía que estar siempre en mi vida, en el centro de mi vida, siendo lo más importante. Claro que añoro una restauración y añoro a mi esposo y añoro tantas cosas que podemos añorar en esta tierra. Y en el momento de que sea el tiempo del Señor van a llegar, porque tengo la fe y la certeza de que así va a ser, como dice su palabra, ¿no? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y yo estoy segura que las promesas del Señor son sí y amén y se cumplen en mi vida. Pero hoy puedo dar testimonio de que tenga o no tenga todo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y que en Él estoy completa, que lo tengo todo. Así que quería compartirles este testimonio de amor del Señor por mí, de cómo Él ha transformado mi vida, cómo ha transformado mi mente y cómo me ha hecho comprender que solo Él es lo que yo necesito, que Él es lo único que necesito en mi vida y que las otras cosas irán en su tiempo perfecto. Las amo en el Señor y quería compartirles esto, que es Jesús, que es Dios, mi Padre amado hecho en mi vida. Bendiciones hermosas.